Wiki Channel. Para comenzar les presentaré a mis queridos invitados que vendrán a deslumbrarnos con su fantástica versión de historia. De mi derecha a izquierda, Kiwa Tosteno, un servidor. Logas de la O. El güero Ramberto. todos me conocen Candy Closet. Cabeca Jake. Gatinoli de la Torre. Hoy elegí un tema de gran relevancia, la Guerra Fría y el mundo bipolar. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales atraviesan por un tenso periodo, el cual se ha conocido como Guerra Fría. Estas relaciones se rompieron, por lo cual se formaron dos bandos, dos bloques enemigos separados por diferencias políticas, socioeconómicas y culturales. Claro, porque cada bloque estaba liderado por una de las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, y ambas disponían de bombas nucleares. Estados Unidos las utiliza destruyendo la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, y la URSS lo hizo estallar en 1949. Esto hizo que los gobiernos de las superpotencias buscarían la primacía tecnológica y militar para disuadir al enemigo al iniciar un ataque. En la conformación del bloque capitalista, una de las consecuencias de la guerra contra el fascismo, tanto como los países capitalistas y comunistas, era el rechazo al libre mercado y aceptaron la planificación de la economía por el país. Entonces, en 1945, en Bretton Woods, se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, con el fin de conceder créditos para la pronta recuperación de las economías afectadas por la guerra. El gran George Marshall anunció un programa de recuperación económica para Europa, el Plan Marshall. Con esto, Estados Unidos proporcionó materias primas. También se fundó como complemento la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Bueno, como sabemos, también se formó el otro bloque, comunista. La URSS se perfiló como una potencia mundial. En ese momento se encontraba libre de las presiones japoneses en el este y alemanes en el oeste. La Unión Soviética ocupó el mayor territorio mundial y se convirtió en una superpotencia. Negó a participar en el Plan Marshall. La URSS estableció un acuerdo, esto para contradecirse a las alianzas occidentales. La recuperación económica del bloque comunista se fincó en una rigurosa planificación. Esto dio prioridad al impulso de la industria pesada, explotación del petróleo, el carbón y acero de Polonia. También mujeres se incorporaron al trabajo productivo. Durante los años más duros de la Guerra Fría, el mundo entero sintió el temor a la amenaza nuclear. La carrera nuclear partió del descubrimiento y lanzamiento de la primera bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Ahora presentaremos algunos acontecimientos ocurridos. ¿Qué les parece si continuamos hablando sobre los conflictos durante la Guerra Fría? Claro, ese punto es interesante. Iniciaremos hablando sobre la crisis de Berlín. La primera zona de confrontación entre las dos superpotencias fue Alemania. El territorio alemán se dividió en oriental y occidental. La oriental fue ocupada por la URSS y la occidental por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. La URSS ofreció un modelo político basado en el partido único, encargado de implantar una economía de tipo socialista, apoyando la planificación estatal, la colectivización agrícola y la nacionalización de la industria. Cabe destacar que los aliados occidentales, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, defendían en Alemania un sistema político propio de las democracias parlamentarias y basadas en el libre mercado. La división de Alemania, que fue comunismo y el capitalismo, fueron el símbolo más representativo de la Guerra Fría. La República Democrática Alemana levantó un muro de división fuertemente vigilado. Continuando con la Guerra de Corea, esta se encontraba en el punto de mira de las aspiraciones expansionistas de Rusia y Japón. Corea pasó a depender del gobierno japonés y pasó a ser una provincia más de Japón. La derrota japonesa en 1945 dio paso a la ocupación militar por parte de soviéticos y norteamericanos, que establecieron el Parlamento 38 Norte como línea de división. Esto dio lugar a la
aparición de dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Claro, Corea del Norte apoyada por la URSS y Corea del Sur apoyada por los Estados Unidos. Pero los ejércitos traspasaron el paralelo 38 norte y emprendieron su avance hacia el sur, entrando así a un conflicto de Corea del Sur y Estados Unidos. Es así como el general estadounidense Mark Arthur propuso utilizar la fuerza atómica, y es esto lo que pudo haber desencadenado una tercera guerra mundial. Pero el presidente de Estados Unidos decidió relevar del cargo a Mark Arthur, pero justificando su decisión dijo que Mark Arthur era uno de los mejores mandos militares, pero la paz mundial es mucho más importante. ¿Qué les parece si continuamos hablando sobre los conflictos durante la Guerra Fría? Sobre la historia. Continuamos con el conflicto árabe e israelí. Una secuela que ha dejado la Segunda Guerra Mundial ha sido el surgimiento de israelí, que comenzó el 14 de mayo de 1948, en donde de esa forma el nuevo Estado de Israelí se creó en Palestina. Y esto contrae un enfrentamiento entre judíos y árabes que producen dolor, drama y muertes. Después se realiza el primer congreso sionista, encabezado por el comerciante húngaro Teodoro. Este congreso trata de mantener la población judía que restaurara su estado, pero de una forma bíblica. No olvides mencionar que el 2 de noviembre, en plena guerra mundial, Lionel Balfour, o sea el ministro, envió al vaquero judío Rothschild un documento que dictaba la simpatía a las aspiraciones sionistas. Ahí fue donde la declaración por el gobierno británico decidió que Palestina fuese el lugar nacional para el pueblo judío. Dentro de este tema también abarca los problemas judíos y árabes. En el año de 1948-1949 los judíos y árabes se enfrentaron a la guerra en desigualdad y sale victorioso Israel por su desarrollo económico y militar. Fue cuando los judíos no aceptaban su transformación a un estado binacional y para ello ocuparon tierras de clasificación privada de los árabes. En donde este conflicto pasó a la historia como la guerra de los 6 días con 130 horas de combate, en donde sale victorioso israelí. Alemania, grupos guerrilleros árabes asaltaron el cuartel general de los judíos. Varios deportistas escaparon, 2 judíos murieron y 9 resultaron secuestrados. Y para la liberación de rehenes, a cambio de 250 palestinos presos en las cárceles israelíes. Pero hay que destacar que a pesar de tantos conflictos, aún nada se ha resuelto, ni siquiera poder construir la paz duradera entre el pueblo judío y el árabe. Dentro de este tema, también la guerra del Golfo Pérsico se presenta, ya que fue un conflicto del Medio Oriente que ha alterado todo el mundo de esa guerra, ya que los medios de comunicación dieron paso a paso lo que estaba sucediendo. Después, Irak fue obteniendo su independencia, ya que iba desarrollando diferentes actividades, como agricultura con cultivos de trigo, algodón, cebada y la elaboración de alfombras y tapetes. Siendo una entidad política inestable, Saddam Hussein asciende a la presidencia. Y al tener una guerra salvaje de 8 años entre Irak y Chad, firman la paz, sin vencedores ni vencidos, en agosto de 1988. Ahora continuaremos hablando de conflictos que hubo en diferentes países del mundo. Por ejemplo, en India, los ciudadanos no tenían derecho a puestos públicos. Entonces se les empezó a sentir más nacionalismo. Fueron gobernados por empresas.
tuvieron problemas de pobreza, diferencia de religión, razas, y fueron discriminados por europeos. En Vietnam estalló la guerra. Japón le quitó a Francia el poder sobre Vietnam. Entonces, Vietnam del Sur se proclama República Democrática. En Argelia se inculca el idioma francés, se establecen escuelas, se incrementa la industrialización de puentes y carreteras y secuestran el avión de Ben Bell. Angola era un país con recursos naturales variados y ricos, propicios para la explotación y saqueo por parte de los extranjeros. También se libera de Portugal en 1970. En 1956 se crea el Movimiento para la Liberación de Angola. Fueron 3 grupos: Movimiento Popular para la Liberación de Angola, para la Independencia Total de Angola. Y en el siglo XX interviene la ONU para negociar la paz. Cuba. En 1943, la URSS instala misiles tras tierras a ser conquistadas por los españoles y los últimos en independizarse. Pero en 1985, el movimiento cubano por la independencia de España, ya que el 10 de diciembre de 1896 se firma el Tratado de Independencia para Cuba, en donde Fidel Castro realizó un ataque sorpresivo al cártel Mencada. Nicaragua. En el siglo XX queda en poder de Estados Unidos. También aquí presentó golpes de Estado y usaron movimientos sindinistas. La guerra luchó por dejar atrás miseria, saqueo y explotación. El 1 de enero de 1937 asume el poder el general Somoza y da comienzo la etapa samosista. El 15 de julio de 1979, los sandinistas se enfrentan a la aviación en Nicaragua y en 1977 es asesinado Joaquín Chamorro. Ciencia y arte durante la posguerra. El cambio social más espectacular ha sido el abandono del mundo rural, como efecto del desarrollo de la tecnología y la urbanización masiva. Cabe destacar que con esto se logró el aumento en el ingreso de jóvenes a las universidades y los cambios en el rol de la mujer. Pasando al mundo del arte, hay que destacar que la industria del consumo está siendo invadida también en el campo del entretenimiento y con el rock and roll. El desarrollo de modernos grupos musicales, exhibición de películas cinematográficas. También es importante mencionar que el arte ha revolucionado gracias a los desplazamientos de París en la ciudad de New York, colocando a este como el último centro artístico. Y después de esto, los artistas de Estados Unidos se sumaron al movimiento en favor del arte pop. Bueno, compañeros, el tiempo se nos ha agotado y hemos concluido con el tema de hoy. Fue un gusto para mí haberlos tenido en mi set. No se pierdan el siguiente programa de Wiki Channel después del Chavo del 8 en el canal 5 a las 8. Síganos en Twitter, @Wiki Channel y en páginas de Facebook, Wiki Channel. Gracias.